¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Mi nombre es Marilyn Quintero, vivo en la ciudad de Cartagena, Colombia. Estoy casada, tengo tres hijos. Conocí del ayuno de Rúa de los 40 días a través de la cuñada de mi hermana en un grupo de oración que tenemos en casa. Y ella comenzó a contarnos que había muchos testimonios hermosos acerca de este ayuno. Eh, Le comentó a mi mamá para que lo hiciéramos en el grupo y la verdad yo al principio pensé que era como muy absurdo que pudiéramos demorar tanto tiempo sin comer solamente pan y agua. Así que hice lo posible como porque a mí no me comentaran acerca del ayuno y para no hacerlo. Pero luego no soy de ver todos los mensajes que me cargan al WhatsApp, pero en el grupo Clelia, que es la joven que nos lo dejó conocer, mandaba muchos videitos y yo comencé a ver justamente estos videos que hablaban acerca del ayuno, y así que comencé como con el deseo de hacerlo. Ya hacía el de Medjugorje de los jueves, de los miércoles y los viernes a pan y agua. Entonces ese miércoles que hice el de Medjugorje, decidí hacerlo, al jueves que amaneció decidí hacerlo para que, a ver si lograba por lo menos completar, aunque fuesen 3 días juntándolo con el viernes, ¿no? El viernes volví, hice el ayuno y se juntaron, y el sábado que amaneció, pues decidí que iba a hacerlo por los 40 días. Pero yo no estaba haciendo el ayuno por mí, yo lo estaba haciendo por mi hijo David, por mi hijo mayor. Quería hacerlo, era pues por él, pero resulta que en todos los testimonios y todas las videos que comenzaba a ver, incluso el padre decía que el primer ayuno era por uno mismo. Entonces yo comencé a orar y yo le decía al Señor que no, que yo no estaba haciendo el ayuno por mí, que yo no necesitaba nada, que yo lo único que quería era pues la conversión de mis hijos y una sanación para mi hijo y no nada para mí. Así que continué con él. Al séptimo día yo escuchaba me preocupaba porque en la mañana escuchar los videos de las oraciones, las canciones y los testimonios como para ir apoyándome como el padre lo sugería. Y esa mañana, al séptimo día, me levanté con muchísima rabia. Yo estaba muy enojada, la verdad no sabía ni por qué. Tengo una nena de 5 años a la que trato con todo el amor, que nunca evito al máximo, digamos que hablarle fuerte o cosas así, porque solo tiene 5 añitos. Y ese día prácticamente la ultrajé, porque yo no sé, porque no se movió en el momento en el que yo quise o en lo que le dije. Y me percaté de que tenía muchísima rabia, estaba muy enojada, pero ni siquiera entendía por qué estaba tan enojada. Así que la despedí para la escuela y me quedé muy triste, en medio de la rabia, porque no se me quitaba la rabia. En medio de la rabia también estaba muy triste, pues, porque la había empujado, si mal no recuerdo. Y me fui entonces a hacer las oraciones y a escuchar, y empecé a escuchar esta canción, eh, que que el padre sugiere, que es la de la rendición, y comencé a tener una liberación con esa canción. Yo intentaba apagar el computador, quería apagar el computador, pero tampoco era una lucha en mi interior queriendo apagar el computador para que esa canción dejara de sonar, pero en el fondo sabía que yo no quería apagarlo. O sea, era como si una parte de mí quisiera apagarlo y otra parte, no quería apagarlo. Y fue como una media hora en esa lucha, muy fuerte, y en la que terminé gritando y terminé llorando, y hasta que ya me fui como calmando y comprendí que lo que estaba teniendo era una liberación.
no sé de qué me estaba liberando el Señor en ese momento, pero fue muy fuerte ese día. Completé entonces los 40 días, pero como en todos los videos decían que el primer ayuno no era por nadie más, sino por uno mismo, yo no quería como terminarlo, porque realmente era como, me sentía en esos días como fuerte, como cuando realmente yo sentía de verdad la presencia de Jesús allí conmigo, porque es que para mí era totalmente claro que era Jesús quien estaba ayunando en mí, porque yo no hubiese sido capaz de hacerlo sola, o sea, no, de verdad no, 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 todavía digo, definitivamente era Jesús allí a mi lado, ayunando por mí. Así que, como insistían tanto en un video y en otro, era de verdad que era como si ese era el grito que el Señor me daba. No era por mí, no era por mi hijo quien debía hacerlo, sino por mí. Cuando terminé el ayuno, quedé como con una sensación, como que me hacía falta seguir ayunando, como que yo deseaba continuar, como que no quería interrumpirlo, o como que no era lo que mi propósito no se había cumplido porque yo no había ayunado por mí, sino por mi hijo. Así que decidí iniciarlo nuevamente. Dejé un espacio solamente como de 8 días y no le comenté ni a mi esposo ni a mis hijos porque entonces ya estaban diciendo que mucho tiempo, que era mucho tiempo, quedarse sin comida, que eso no estaba bien, pero bueno, uno siempre en oración esperanzada en que el Señor les dejara saber que no pasaba nada, que no me iba a pasar nada y efectivamente pues no me pasó nada. Pasaron los 40 días, dejé pasar una semana y retomé el ayuno y entonces le dije al Señor, bueno, listo, entonces yo voy a ser obediente. Si el primer ayuno no es por una segunda persona, sino por mí, está bien. Entonces el primero lo dejo por mí y ahora inicio el ayuno por mi hijo. Y lo retomé como a la semana y en esa ocasión tuve en un momento en el que fui, un día que fui a la iglesia, ya iba como por el 20º día, no recuerdo, 30 y algo de días, llevaba ya en ayuno nuevamente. Em, Comencé a sentirme muy mal también, me dolía muchísimo el estómago, fue un dolor sumamente intenso, muy intenso, tanto que casi me desmayo en la iglesia. Los compañeros pues, de la iglesia que me conocen me tuvieron que ayudar a salir porque yo tenía ganas como de gritar, como de decirle al sacerdote que se callara y yo era consciente de que no eran mis deseos realmente. Así que me puse muy pálida, me puse completamente fría. Una amiga que estaba allí conmigo en ese momento me dijo, estás muy mal, te ves muy mal. Y entonces en mi interior yo decía, esto es por haber ayunado tanto tiempo, me voy a enfermar del estómago, me voy a quedar enferma de gastritis, el estómago se me va a dañar, no voy a poder, o sea, empecé a preocuparme porque eh, mi estómago no estaba nada bien en ese momento, pero fue un momento, fue algo momentáneo. Yo llegué a la misa, yo estaba bien, había estado bien todos estos días anteriores, no había tenido ningún problema y solo ese día comencé a sentirme de esa manera y me salí de la iglesia. Querían entonces llevarme a una clínica y yo les dije, no, 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 yo no quiero ir a una clínica, llévenme a donde mi mamá, porque mi mamá pertenece al grupo de oración también y entonces yo les decía, llévenme donde mi mamá, que mi mamá me ore. Así que le escribí a mi hermana por teléfono, porque no daba para hablar tampoco, solo pude escribirle por WhatsApp. Afortunadamente ella me contestó enseguida y le dije, ven por mí, no puedo más. Ella pasó, afortunadamente llegó muy rápido, me recogió, me llevaron donde mi mamá y ellas comenzaron a orar, a orar, a orar, a orar. Y me di cuenta de que sencillamente habían sido engaños del enemigo, porque el dolor que era del estómago luego se me pasó, empezó como a caminarme del estómago al pecho y me llegó como hasta la garganta. Y en ese momento comprendí que no era ningún problema estomacal, sino que era un asunto de liberación, que el Señor estaba sacando algo de mí. Y
bueno, cuando me llevan donde mi mamá, ella comienza a orarme y tenía pensamientos como literal, me decían, envíanos donde una persona que nos había hecho mucho daño. Y yo le dije al Señor en ese momento, no, no lo voy a enviar donde ella porque también a ella la amas y también a ella quieres sanarla y regalarle una nueva vida como a mí. Entonces yo los envío a tus pies para que seas tú tomando el control de mi vida y el control de la vida de mis padres y el control de toda mi familia. Y después de esto comencé a sentirme bien y se me pasó y pude continuar mi ayuno por el resto de días que faltaban. Así que terminé cumpliendo un ayuno de prácticamente 80 días. Eh, y bueno, el Señor fue maravilloso. Fueron unos días de mucha paz, de mucha felicidad, de mucho, más que de felicidad, era como de gozo, como de alegría, de sentirte lleno de Dios, de sentirte que cada día caminaba Jesús a mi lado, porque yo era consciente de que no hubiese sido capaz de haber pasado tantos días sin comer absolutamente nada, solo literal pan y agua. Y había días en los que prefería no comer porque llega un momento en el que el pan como que ya no te sabe muy bien y como humanos, naturalmente, de pronto se sienten un poco hastiado del pan, pero del mismo pan, pues, y lo cambiaba por galletas de soda a veces, y hacía las diferentes formas en que nos sugieren hacerlo, pero había días en los que prefería no comer nada y era posible hacerlo y definitivamente me quedó claro que Jesús de verdad ayuna con uno, es Él quien está allí con uno haciendo absolutamente todo para regalarte una nueva vida.